Buenas noches, queridos alumnos. Hoy nos toca desarrollar la unidad número 9. Sería la continuación. Voy a compartir el material. Bueno, ya vamos a continuar con la unidad número 9. Vamos a hablar sobre el ciclo contable en empresas comerciales, específicamente sobre los estados financieros. Los estados financieros son documentos esencialmente numéricos que a una fecha o por un determinado periodo presentan la situación financiera de una empresa. En las empresas comerciales normalmente es al 31 de diciembre de cada año, el fin del periodo contable, y cuyos resultados obtenidos en un periodo determinado y el comportamiento del efectivo. La importancia de los estados financieros viene dada por la necesidad de las empresas de conocer y dar a conocer su situación determinada generalmente en un periodo contable que es de un año o menos. Los estados financieros deben cumplir con los requisitos de universalidad al expresar la información clara y accesible, continuidad en periodos regulares, periodicidad que se lleven a cabo en forma periódica y oportunidad que la información que consiguen sea rendida oportunamente. ¿Cuáles son los estados financieros? En los estados financieros estamos hablando de 5 estados, que son el estado de situación o del balance general, el estado de resultados o ganancias y pérdidas. Estamos hablando del estado de flujo de efectivos, el estado de variación del patrimonio neto y por último la nota a los estados contables. Son periódicos porque se preparan tras finalizar cada periodo contable, que generalmente es de 12 meses. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Todos los estados financieros deben contener nombre del negocio, nombre del estado y periodo que abarca. El balance general o estado de situación. Profe, permiso. Creo que no solamente a mí no me aparece la clase tipo está ahí congelado. ¿No están pudiendo visualizar? Yo al menos no. Bueno, vamos a empezar. Ahí. Ahí sí ya se ve. Bueno, comenzamos entonces otra vez. Los estados financieros son documentos esencialmente numéricos que a una fecha o por un periodo determinado presentan la situación financiera de una empresa, los resultados obtenidos en un periodo determinado y el comportamiento del efectivo. La importancia de los estados financieros viene dada por la necesidad de la empresa de dar a conocer, de conocer por un lado y de dar a conocer su situación determinada generalmente en un periodo contable de un año. Y los estados financieros deben cumplir con los requisitos de universalidad
al expresar la información clara y accesible. La continuidad en periodos regulares. Periodicidad, que se lleven a cabo en forma periódica. Y la oportunidad, que la información que consiguen sea rendida oportunamente. Y como había dicho, tenemos 5 estados financieros, que son el estado de situación o balanza general, el estado de resultado o ganancias y pérdidas, el estado de flujo de efectivo, el estado de variación del patrimonio neto y la nota a los estados contables. Son periódicos porque se preparan tras finalizar cada periodo contable, que generalmente es de 12 meses. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Todos los estados financieros deben contener nombre del negocio, nombre del estado y periodo que abarca. El balance general o estado de situación muestra la naturaleza y cantidad de todos los activos poseídos, naturaleza y cantidad del pasivo, tipo y cantidad de inversión residual de los propietarios de un negocio. Tiene por objeto rendir un claro y preciso informe a las partes interesadas en la empresa sobre la situación de la misma al final de un año comercial. Se prepara con las cuentas reales de la balanza de comprobación o con el estado de utilidades no distribuidas. En sus muestras más complejas revela la fuente de los fondos utilizados en el negocio y define área a donde fueron aplicados esos fondos. Los rubros del balance general se clasifican en activos, que es la suma de bienes, recursos y derechos que posee la empresa. Luego están los pasivos, que son las obligaciones o compromisos que ha adquirido la empresa hacia terceros. Y tenemos el capital o patrimonio, que es la diferencia del activo y el pasivo y representa la inversión o el aporte de socios y empresarios sobre los cuales puedan tener derecho. Luego tenemos el estado de resultado o de ganancias y pérdidas. Este se realiza con el fin de saber cuáles fueron las utilidades en un periodo determinado. El éxito de un negocio se juzga principalmente a través de sus ganancias, no únicamente por cuantía, sino también por la tendencia que manifiestan. Este estado presenta el exceso de los ingresos sobre los gastos, lo que da origen a la utilidad neta y al exceso de los costos y los gastos sobre los ingresos, que se llama pérdida neta. Si el resultado es utilidad neta, el capital contable de la empresa aumenta y si es una pérdida, disminuye. A pesar de la considerable variedad en el formato básico y en el arreglo de las partidas financieras, en el estado de ganancias y pérdidas es preciso contar con los siguientes datos. A. Fuentes del ingreso de las operaciones. B. Principales gastos comerciales de operaciones. C. Pérdidas y ganancias operativas durante el periodo. D. Impuestos sobre ingresos. E. Utilidades o pérdidas netas que causan efectos a todas las demás partidas de ingresos y gastos del periodo. Las secciones analíticas de este estado son: 1. Categoría de las ventas. 2. Las categorías de los costos de las mercancías. 3. La categoría de los gastos de operación. 4. La categoría de otros ingresos y gastos. Y 5. Utilidad o pérdida neta del periodo. Este estado puede incluir los informes a los accionistas para que estos se formen una opinión sobre el progreso de la compañía y la eficiencia de los administradores. Puede presentarse a los bancos apoyando las solicitudes de préstamos para que aquellos puedan juzgar sobre las perspectivas de ganancias de la compañía solicitante. Los inversionistas pueden valerse de dicho estado para decidir la conveniencia de adquirir, conservar o disponer de los valores emitidos por la sociedad.
que es las acciones. Luego tenemos lo que es el estado de flujo de efectivos. Este estado se prepara analizando todo el movimiento concerniente a las entradas y salidas de efectivos específicos. Puede definirse como un documento que presenta el impacto que tienen las actividades operativas de inversión y de financiamiento de una empresa sobre sus flujos de efectivo a lo largo de un periodo contable o fiscal. El propósito del estado de flujo efectivo es mostrar la información pertinente sobre los cobros y pago de efectivo de una empresa durante un periodo. Y la finalidad de este estado es evaluar la habilidad de la empresa para generar futuros flujos de efectivo, evaluar la habilidad de la empresa para cumplir con sus necesidades de financiamiento, evaluar las razones de la diferencia entre las utilidades netas y los cobros y pagos de efectivo asociados. Las actividades de una empresa pueden ser clasificadas atendiendo los siguientes renglones. A. Actividades operativas, dentro de las cuales está 1. Efectivo recibido de clientes. 2. Efectivo pagados a proveedores. Y 3. Efectivo pagado por intereses, etc. Luego tenemos lo que son las actividades de inversión. Dentro de estas actividades se encuentran 1, que son las ventas de activos fijos. 2, la adquisición de activos fijos. Luego tenemos actividades de financiamiento, que dentro de estas actividades están, por ejemplo, el 1, préstamos públicos. El 2, emisión de acciones. Y 3, pago de dividendos. Estos son los movimientos de efectivos. El estado de utilidades no distribuidas. Las utilidades no distribuidas de una empresa representan la parte del patrimonio social que ha tenido su origen en las ganancias del negocio. Constituyen el exceso de las utilidades totales de la compañía desde su organización sobre el total de dividendos que se han distribuido a los accionistas. Es importante distinguir el capital social de las utilidades no distribuidas y mantener esta distinción en los estados y las cuentas en virtud de que el monto de las utilidades no distribuidas generalmente tienen alguna influencia sobre el importe de los dividendos. Además, las personas interesadas en los estados financieros consideran útil conocer qué parte del capital contable proviene de inversiones de los accionistas y qué parte es atribuible a la retención de utilidades. El siguiente estado es el estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de cambio en el patrimonio neto es uno de los elementos obligatorios de las cuentas anuales de cualquier empresa. De acuerdo con el Plan General Contable, toda empresa debe realizar anualmente este documento y entregarlo a la Subsecretaría de Estado de Tributación o remitir, ¿verdad?, a través del sistema de Marangatú. Junto a él también es necesaria la realización de los estados de situación patrimonial, el balance y memoria, las cuentas de pérdidas y ganancias y el estado de flujo efectivo. ¿Qué es el estado de cambio en el patrimonio neto? Perdón. Como ya se sabe, ¿verdad?, el patrimonio neto es el conjunto de elementos de financiación propia de una empresa. En este grupo se encuentra su capital, las reservas y la cuenta de resultados. Es lo que muchos entienden como el resultado de la diferencia entre el activo y el pasivo. Como su nombre indica, el documento contable de estado de cambio es aquel que deja constancia de las modificaciones en el patrimonio neto que ha sufrido a lo largo de un ejercicio contable.
Este elemento quiere responder a la pregunta de qué ha cambiado en los fondos propios de la empresa y a qué se deben dichos cambios. De este modo, el estado de cambio en el patrimonio neto persigue reflejar los movimientos relativos a los fondos propios de la empresa. En este documento se engloban las partidas que afectan al patrimonio neto, de modo que se simplifica una información crucial para la comprensión de toda contabilidad. Partes del estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de cambio del patrimonio neto consta de dos partes distintas. En primer lugar, el estado de ingresos y gastos reconocidos. En esta primera parte se refleja de manera exclusiva aquellos movimientos del ejercicio, tanto ingresos y gastos que afecten al patrimonio neto, diferenciando entre los registrados en el patrimonio neto y los que se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Lo que se han registrado directamente en el patrimonio neto, están relacionados con activos y pasivos financieros, donaciones, subvenciones y legados. El estado de ingresos y gastos reconocidos solo será necesario para las empresas no reconocidas como pequeñas y medianas empresas, de modo que solo será obligatoria para grandes empresas. En segundo lugar, tenemos el estado total de cambios en el patrimonio neto. Es la parte que afecta a todas las empresas, obliga a resumir todos los movimientos realizados en el patrimonio neto, ya sea mediante transacciones entre propietarios como la entrada de nuevos socios, capitalistas, etc. En esta parte del documento contable también será obligatoria la presentación de cambio de criterio contable o bien la corrección de errores que afecten al patrimonio neto. De este modo, el plan general contable se asegura de que la empresa da una imagen verídica de la valoración de su riqueza y el resultado de sus actividades. Cambios en el patrimonio neto a reflejar en el estado de cambio del patrimonio neto. Se informa de los cambios del patrimonio neto que deben ser notificados en el estado. En primer lugar, tenemos el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. En segundo lugar, tenemos los ingresos o gastos reconocidos en fondos propios, particularmente la cantidad de ingresos y gastos que se imputan de manera directa al patrimonio neto de la empresa, como subvenciones, donaciones o legados que provengan de terceras personas, excluyendo a socios y propietarios. Tercero, los ingresos fiscales, si los hay, que deban ser distribuidos en múltiples ejercicios o bien aquellos ingresos o gastos imputados al patrimonio neto según el criterio específico del Plan General de Contabilidad. En cuarto lugar, tenemos los cambios del patrimonio neto originados por operaciones en lo que los socios o propietarios actúen como tales. Quinto, toda otra operación o variación del patrimonio neto que se produzca ajena a las circunstancias ya dichas. Sexto, finalmente se dejará constancia de todos aquellos ajustes referentes al patrimonio neto que se produzcan como consecuencias a cambio de los criterios contables y la corrección de errores. En este caso, también será debido que se explique de manera detallada los cambios producidos en la memoria de la contabilidad mediante una comparación respecto a ejercicios anteriores. En conclusión, el estado de cambio en el patrimonio neto es un documento contable obligatorio para toda empresa en el cierre del ejercicio anual. Se trata de un procedimiento relativamente joven
y que busca clarificar los cambios producidos anualmente en el valor del patrimonio neto de una empresa. Cualquier mediana y pequeña empresa reconocida como tal solo deberá cumplimentar la segunda parte del modelo, teniendo en cuenta todos los cambios de criterio, revaloraciones e ingresos y gastos sujetos al patrimonio neto. Luego tenemos las notas a los estados contables o notas a los estados financieros. Se denominan notas a los estados financieros a las descripciones literarias referentes a la empresa, normas y prácticas contables utilizadas por esta para la preparación de su estado financiero correspondiente a una determinada fecha. Ejemplo de nota a los estados financieros tenemos acá a continuación, donde presentamos la estructuración que deben presentar la nota a los estados financieros para una empresa comercial. El nombre de la empresa, nota a los estados financieros al 31 de diciembre de 2020. Nota 1, naturaleza y objeto, en donde se describe acá cómo fue constituido dicha empresa o dicha compañía, cuál es el objeto principal y el domicilio. Luego tenemos la nota número 2 que habla de las normas y prácticas contables. Las normas y prácticas contables más significativas aplicadas al cierre del ejercicio que se describen a continuación. El 2.1, preparación de los estados financieros. Los estados financieros al 31 de diciembre están preparados en conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en nuestro país. Después tenemos el punto 2, consideración de los efectos de la inflación. Luego tenemos el plan de cuenta, que las cuentas apropiadas por la empresa para registrar su operación y preparar su estado financiero son las tipificadas en su manual de contabilidad. El 2.4, criterio de evaluación. La conversión de partida a moneda extranjera si las hay. De previsión para incobrables. Tenemos la parte de inventarios. Tenemos la parte de inversiones. Habla también con respecto a los bienes de uso. El tema de la depreciación y la del revalúo. La previsión para indemnizaciones, en el caso si la tuviere. Ajuste global del patrimonio. Habla sobre costos, gastos, ingresos y resultados del ejercicio. Luego la nota 3 habla sobre el capital social, la composición del capital social. Por ejemplo, socio 1, socio 2, socio 3. Aportes por capitalizar, si es que la tuviera. Luego tenemos la nota número 5, que es sobre los hechos posteriores. Y luego tenemos lo que es el balance general. El balance general de estado de situación es un reporte financiero que funge como una fotografía al reflejar la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Está conformado por las cuentas del activo, lo que la empresa posee, el pasivo, que son las deudas, y la diferencia entre estos, que es el patrimonio o capital contable. Este reporte por lo general es realizado al finalizar el ejercicio de la empresa de manera anual. Es el balance final. Y como hablamos ya anteriormente, el periodo es del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, para fines de información es importante que los realices con una periodicidad mensual, trimestral o semestral para un mejor seguimiento. Eso ya depende de la política de cada empresa o compañía. Los estados financieros son parte de la información de una empresa, ya que reflejan la situación financiera general, además de ser de gran utilidad para la toma de decisiones en diferentes rubros, como lo son inversiones,
compras, estrategia de ventas, lista de precios, solicitud de préstamos y planeación de pagos. Para esto es fundamental conocerlos y analizarlos de manera correcta. La información que obtienes de un balance general se debe tomar en cuenta para el día en que éste se realiza, ya que al transcurso de los días la situación financiera de la empresa habrá cambiado. Este estado financiero es de gran importancia para dar a conocer a los propietarios, los socios y accionistas si la operación de la empresa se ha llevado de la manera correcta, si los recursos se han administrado eficientemente y si los resultados de estos procesos son óptimos o son deficientes. Es un buen punto de referencia para conocer la salud financiera de la organización. Tenemos la estructura del balance general. La estructura del estado de situación financiera o balance general se divide en tres grandes rubros. En primer lugar, los activos. Como ya habíamos hablado anteriormente, está estructurado en activo, pasivo y patrimonio. En este apartado se incluye todo lo que la empresa posee de valor y se clasifica en orden de mayor a menor fluidez de la siguiente manera. Está en el activo circulante, que son los derechos, bienes o créditos que pueden ser convertidos en efectivo en el plazo menor a un año o al cierre del ejercicio. En esta categoría se incluyen las siguientes cuentas contables, que son caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, mercaderías. Luego tenemos lo que son activos fijos. Un activo fijo es un bien propiedad de la empresa, ya sea tangible o intangible, que no se convierte en efectivo a corto plazo y que por lo general son necesarios para el funcionamiento de la empresa, por lo que no se destinan a la venta. Y en este rubro están las siguientes cuentas contables, que son maquinaria y equipo, equipo de transporte, mobiliarios y equipo de oficina, equipo de computación, edificios, terrenos. Luego tenemos lo que son activos diferidos. No son propiamente activos, sin embargo se consideran en este apartado. Representan los costos y gastos que se han pospuesto para cargarse en periodos futuros. Algunos ejemplos son los siguientes: seguros pagados por anticipado, arrendamientos anticipados, intereses sobre obligaciones financieras descontados por anticipado. Luego tenemos los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son las deudas o obligaciones que la empresa posee. Y en este apartado se representa lo que se debe a terceros, a instituciones bancarias, a proveedores, etc. Se clasifican de acuerdo al nivel de exigibilidad, es decir, el plazo en que se tienen que liquidar, quedando de la siguiente manera. Los pasivos circulantes, que son las deudas de la empresa con un plazo menor a un año, los cuales se consideran de corto plazo y existe la intención de que estén en constante rotación. Algunas de las cuentas que incluyen son obligaciones bancarias o préstamos bancarios, cuentas por pagar a proveedores, anticipos de clientes, cuentas por pagar a acreedores, impuestos por pagar. Luego tenemos los pasivos a largo plazo, que en este rubro se identifican las deudas contraídas por la empresa que se deben liquidar en un plazo mayor a un año, como por ejemplo los créditos bancarios, los documentos por pagar. Y tenemos también los pasivos diferidos, que en esta clasificación se encuentran los adeudos cuya aplicación corresponde al resultado de ejercicios futuros a la fecha del balance. Por ejemplo, ingresos recibidos por anticipado y los reembolsos del ingreso anticipado. Luego tenemos lo que es el patrimonio o capital.
representa los recursos que los socios propietarios han invertido en su empresa. El monto total de los activos debe ser igual a la suma del total de los pasivos más el capital. Objetivos del balance. El principal propósito para que se prepara un balance general es conocer la posición financiera de la empresa en un periodo determinado. Al realizar este reporte obtendremos a su vez información relevante para tomar decisiones de negocio, como por ejemplo la naturaleza y valor de los activos, la naturaleza y alcance de las obligaciones, la capacidad actual de capital, la solvencia del negocio. De igual manera, a través del balance general podrás detectar, entre otros, A, excedente o insuficiencia de fondos en efectivos, bancos e inversiones. B, sobrante o faltante de inventarios debido a una planeación errónea de compras. C, montos elevados de ventas a créditos y o ineficiencia de cobranza. D, exceso de deudas contraídas. Y estado de resultados. Todas las empresas, sea cual sea su tamaño, necesitan obtener información sobre su desempeño para saber si han logrado resultados positivos, es decir, ganancias, o si al contrario han sufrido pérdidas producto de su operación al finalizar un periodo determinado. Y dado que el objetivo primordial de las organizaciones es maximizar las utilidades, es fundamental que te apoyes en herramientas que te permitan contar con información oportuna y confiable para la toma de decisiones. Los estados financieros son una herramienta de gestión que te ayudará a tener una mejor visión de la situación financiera de la empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados obtenidos, las entradas y salidas de efectivo que se han presentado, la rentabilidad generada, entre otros aspectos de gran relevancia para la operación y administración de la organización. En esta ocasión, compartiremos información acerca de uno de los principales estados financieros, que es el de estado de resultado. ¿Y qué es el estado de resultado? Y el estado de resultado, también conocido como estado de ganancia y pérdida, es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo, para analizar esta información y en base a esto tomar decisiones del negocio. Este estado financiero te brinda una visión panorámica de cuál ha sido el comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no. Y en términos sencillos, este reporte es muy útil para ti como empresario, para que te ayude a saber si tu compañía está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo se están administrando los gastos, y al saber esto podrás saber con certeza si está generando utilidades. ¿Y cuál es la estructura del estado de resultados? La estructura de estado de resultados se agrupa de las siguientes maneras: ingresos, costos y gastos. En base a estos tres rubros principales se estructura el reporte. Las principales cuentas del estado de resultados son las siguientes. Ventas, es datos el primero que aparece en el estado de resultados, debe corresponder a los ingresos por venta en el periodo determinado. Luego, costo de ventas, este concepto se refiere a la cantidad que le costó a la empresa el artículo que está vendiendo. Utilidad o margen bruto es la diferencia entre las ventas y el costo de ventas, que es un indicador de cuánto se gana en términos brutos con el producto, es decir, si no existiera ningún otro gasto. La comparativa del precio de venta contra lo que cuesta producirlo o adquirirlo, según sea el caso. Luego tenemos los gastos de operación. En este rubro se incluyen todos aquellos gastos que están directamente involucrados con el funcionamiento de la empresa. Algunos ejemplos son, por ejemplo, los servicios de luz, agua, el alquiler, los salarios, etc.
Utilidad sobre flujo. Es un indicador financiero que mide las ganancias o utilidad que obtiene una empresa sin tomar en cuenta los gastos financieros, impuestos y otros gastos contables que no implican una salida de dinero real de la empresa, como son las amortizaciones y las depreciaciones. Las depreciaciones y amortizaciones son importes que de manera anual se aplican para disminuir el valor contable de los bienes tangibles que la empresa utiliza para llevar a cabo sus operaciones. Por ejemplo, el equipo de transporte de una empresa, maquinarias, equipo de computación. Luego tenemos la utilidad de operación, que se refiere a la diferencia que se obtiene al restar las depreciaciones y amortizaciones, indica la ganancia o pérdida de la empresa en función de sus actividades productivas. Luego tenemos los gastos y productos financieros, que son los gastos e ingresos que la compañía tiene, pero que no están relacionados de manera directa con la operación de la misma. Por lo general se refiere montos relacionados con bancos, como el pago de intereses. Y tenemos la utilidad antes del impuesto. Este concepto se refiere a la ganancia o pérdida de la empresa después de cubrir sus compromisos operacionales y financieros. Tenemos los impuestos, que son contribuciones sobre las utilidades que la empresa paga al gobierno. Y por último, la utilidad neta, que es la ganancia o pérdida final que la empresa obtiene resultante de sus operaciones después de los gastos operativos, los gastos financieros e impuestos. Y al momento de elaborar tu estado financiero es importante que tome en cuenta algunas consideraciones. Primero, es importante que el estado de resultados se realice de forma mensual, trimestral y anual para un mejor seguimiento. Segundo, detalla de manera precisa cada rubro de gastos, ya sean operativos, administrativos o financieros. Tercero, asegúrate de contar con información real y confiable, y esto puede lograrlo al contar con una herramienta tecnológica que te ayude a integrar la información de todas las áreas operativas y financieras de tu empresa. Objetivo del estado de resultados. El estado de pérdida y ganancia tiene como objetivo muy puntuales cuando presenta la situación financiera de la compañía. El principal es medir el desempeño operativo de la empresa en un periodo determinado al relacionar los ingresos generados con los gastos y en que se incurre para lograr este objetivo. Esta información que se obtiene es de mucha utilidad, sobre todo al analizarlo en conjunto con otros estados financieros básicos como el balance general y el estado de flujo efectivo. Y eso ha sido todo por hoy.